vean que ellos mismos son semejantes a la bestia. Subrayalo ahí en tu Biblia. Yo creo que nunca había leído este pasaje con intensidad. Versículo 19: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Porque todo es vanidad. La lectura del Eclesiastés nos sumerge en los pensamientos de una vida fatigada, cansada, donde a pesar del trabajo diario y la prosperidad, fruto del esfuerzo, en este caso Salomón, llegó el cansancio y la fatiga a su vida. ¿No te has sentido tú adolorido por la vida? ¿No has sentido tú el cansancio de vivir? ¿No has sentido tú de que a pesar de que los esfuerzos que haces y las satisfacciones que llegas a conquistar, al final de cuentas empieza a haber un pesar en tu vida de lo que ha hecho o la forma en que la vida te ha respondido, o tú has respondido a la vida? ¿No has sentido que hay hábitos en ti que no se logran solucionar y que sigue continuamente afectando tu desarrollo espiritual y de armonía en tu familia, y a veces te sientes cansado? Aquí en Eclesiastés nos dice que nosotros debemos de ver con dignidad a los animales, y la Biblia ve con dignidad a los animales. Y vamos a estar viendo en función a eso lo que nos puede enseñar un animal como el búfalo. En Salmo 92:10 dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y vamos a ver este pasaje acerca de cómo obtener las fuerzas como las del búfalo para seguir adelante en las tareas de la vida y en las responsabilidades. ¿Cómo te gustaría acabar tu vida como hombre que dio su integridad y que dio su lucha por ser cada día mejor para con Dios y para con los demás? ¿O como alguien que fracasó y alguien que desistió y dejó de estar en la lucha para perderse sin fuerzas en el desgaste de una vida sin propósito? ¿Cómo te gustaría permanecer? Yo quiero que el Señor me dé fuerzas para seguir adelante. ¿Y tú? Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos. Queremos que esta predicación nos fortalezca. Entendemos que nuestras fuerzas son muy limitadas y ante la situación que luego vivimos hay muchas cosas que nos están superando. Vemos en esta semana cómo la cuestión ambiental se convirtió en una fuente de angustia, y vemos cómo esta sociedad va a un suicidio colectivo, y eso, Señor, nos desanima. Pero Padre, tú puedes renovar en nosotros las fuerzas como la del búfalo para no dejarnos llevar en la desesperanza y llevarnos, Señor, a actitudes de esperanza y de optimismo, de saber que contigo hay un futuro y una eternidad por delante. Queremos renovar las fuerzas. Te suplicamos que tú prediques tu palabra para nuestras almas cansadas y trabajadas. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Dios comparó su fuerza con las del búfalo. Un búfalo puede llevar cargas muy pesadas, y estamos hablando del búfalo. A lo mejor tú conoces el bisonte americano, pero allá en África se le llamaba el toro salvaje o búfalo. Aquellos grandes animales, junto con el bisonte también, que pueden llegar a pesar hasta 1200 kilogramos. Son grandes animales, y había grandes animales, y de ese se refiere ese tipo de búfalo, y puede llegar a cargar hasta 1 tonelada arrastrando o en carreta este grandioso animal. Pero a pesar de ser tan grande y pesado, este animal es capaz de correr hasta una velocidad de 60 kilómetros por hora. Corre grandes distancias. Y por si fuera poco,
los búfalos o toros salvajes tienen grandes cuernos. Estos cuernos le defienden ante sus enemigos, y no tan solo en que están afilados, sino además son endurecidos, tienen una capa de dureza que una bala puede detener. Tan grande y poderosos son los cuernos. Así es que el Señor en su palabra nos habla en Números capítulo 23, versículo 22. Dice: Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Era la forma en que su pueblo podría observar cómo Dios había realizado poderosa hazaña al momento de liberarlos al pueblo de la esclavitud, y señalando las fuerzas que había aplicado Dios para hacer ese evento extraordinario. Si algo ha hecho Dios en tu vida, ha sido en base a esas fuerzas extraordinarias que tiene el Omnipotente para aplicarlas sobre tu vida. En un documental que me impactó bastante, se ve la gran emigración que anualmente hacen allá en el Parque del África, en el Parque del Serengeti. Cada mayo, antes de inicio de las lluvias, los toros salvajes hacen una gran peregrinación. Hasta se han contado hasta 1 millón en la manada de los toros salvajes que van de una parte que está en sequía hacia la otra parte donde va a haber algún tipo de agua. Ellos recorren hasta 3,000 kilómetros. 3,000 kilómetros. ¿Cuánto es recorrer México del norte hasta el sur? ¿Sabes más o menos? Aproximadamente 2,000 kilómetros. Es decir, que todavía más hacen ese recorrido anualmente. Y en ese recorrido se va viendo a través de las cámaras cómo hay diferentes peligros por el que sortean estas manadas. No tan solo el cansancio de recorrer 3,000 kilómetros, sino que hay leones que les están buscando atacar. Hay ríos grandes, y en esos ríos, cuando se meten, hay cocodrilos que los están esperando para devorarlos. Hay un gran recorrido y grandes peligros en ese recorrido. Y me llamó mucho la atención una escena donde uno de los toros salvajes está cansado. La manada sigue corriendo y este toro, en su cansancio, no se da cuenta que lo han dejado solo. Los leones están ahí listos, y se ve cómo empiezan a través del pasto acercándose a ese animal salvaje, grande, robusto, que sin embargo está solo, y cómo lo empiezan a asediar. Y efectivamente un león empieza a atacarlo, y este empieza a despertar, reacciona en su cansancio y rápidamente empieza a patear y lucha por su vida. Y cómo al final logra salir adelante, se les hace frente y empieza a dar cornadas, y poco a poco se va acercando a la manada, para que ya con la manada se acerca y le ayuda para salirse del peligro. Me llamó mucho la atención y me puse a pensar que a veces algún cristiano puede caer en ese cansancio, en esa fatiga, y ya no querer seguir adelante con el grupo de adoradores que Dios le ha puesto ahí como iglesia, como congregación, y empieza a separarse y se empieza a alejar. Y los leones empiezan a asediar esa vida, y en su cansancio no se da cuenta que está siendo asediado por Satanás, por los pensamientos destructivos y los pensamientos de desesperación, y empieza el ataque. Yo creo que tú y yo tenemos esa necesidad de clamar como el salmista: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Lo podrías tú decir? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Primer aspecto de esta condición del búfalo: el búfalo es salvaje. El búfalo es un animal salvaje. No quiere que se le ponga el yugo. Si tú tratas de que alguno de esos animales empiece a arar la tierra, no lo vas a lograr. No se puede contar con su ayuda así nada más para la cosecha. Y esos búfalos, como salvajes, así nos representan a nosotros cuando estábamos sin Cristo. Personas que no están sirviendo para los propósitos de Dios, son como esos búfalos salvajes. En Job 39, del 9 al 12, fíjate en tu Biblia, y dice ahí el pasaje:
recorren los cerros en busca del pasto, en busca de verdes prados. ¿Crees tú que el toro salvaje se prestará a servirle? ¿Pasará la noche en tus establos? ¿Puedes mantenerlo en el surco con el arnés? ¿Irá en pos de ti labrando los valles? ¿Te fiarás de que recoja tu semilla y la junte en tu era? Evidentemente estas preguntas están señalando no nos podemos fiar que haga una labor constructiva para el amo. Y así nosotros vivimos bajo esa consigna, bajo la consigna de querer ser como Dios. Nos movemos, actuamos, decidimos por nosotros mismos en todas las situaciones. Desde niños estamos queriendo dejar a un lado los límites de nuestros padres, ¿no es así? Estamos queriendo dejar a un lado y al final no te juntes con esos amiguitos. ¿Qué hacemos ahí nosotros? No digas malas palabras. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a decir no fumes y empezamos a fumar. No digas mentiras y empezamos a mentir. Dejamos a un lado las reglas y queremos poner nuestras propias reglas. Dejamos a Dios ahí en la iglesia y acomodamos nuestros principios y valores a nuestras propias decisiones. Por eso Romanos capítulo 1, 21 nos deja claro la condición de nosotros en esa condición natural, humana. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hablaba de esto con una consejería, una persona que no conocen ustedes, y me comentaba una situación que le está agravando su pesar y una adicción que tiene hacia una persona que no le conviene, una relación tóxica, y decía, pero no puedo separarme de esa relación tóxica. Sí, exactamente. ¿Cómo está tu corazón? Tu corazón está entenebrecido, y así está nuestra condición antes de que llegue Cristo. Y a veces aún con Cristo parecemos que queremos andar como toros salvajes, como búfalos, sin tener amo a quien rendirle cuentas. Pero llega un tiempo en que en el interior de la persona se ubica esa oportunidad de cambio, y ya se entiende que no podemos andar así, que necesitamos un buen pastor. ¿Cuándo sucede eso? Muy probablemente cuando las condiciones son insostenibles y nuestra vida autónoma de Dios se vuelve un desastre, o bien entendemos que ya el vacío que sentimos por dentro no queremos seguir experimentando eso. Por eso dice en Romanos 11:24, cuando la acción de Dios empieza a manifestarse en una vida, dice, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo. Nosotros somos injertados en un buen olivo cuando llegamos a los pies de Jesucristo y aceptamos que le necesitamos como Rey y como Salvador de nuestras almas. A veces hay personas que le aceptan como Salvador y dicen, sí, Él me salva de mis pecados, pero no lo aceptan como Rey. Y Él quiere ser aceptado como Salvador y como Rey. Y es entonces cuando nosotros podemos experimentar esa transformación que viene de lo alto hacia el corazón de nuestras vidas. Cambia la naturaleza salvaje a una naturaleza divina. Antes no podíamos aguantar mucho tiempo, por eso no veníamos a la iglesia. Aquí íbamos a estar buscando 2 horas allí cantando, escuchando una predicación, y además que nos digan paz con el pastor, ay, como rebaño, y enojados porque veníamos ahí, la presión para estar ahí, pareciera ser que todos tienen lavado su cerebro. ¿No pensabas así? Estos tienen lavado su cerebro, y tú te enojabas y decías, no, yo no voy a caer en eso, y no voy a pensar igual. Tampoco un cristiano piensa igual que el otro. No. ¿Tampoco te han lavado el cerebro? ¿No? ¿Qué ha pasado en tu interior para que tú estés dispuesto a escuchar esta palabra y la estás asimilando
no la estás asimilando sin estar reflexionando, estás pensando esto sí, esto no, y estás reflexionando, y entonces tú empiezas a asimilar esta palabra y la empiezas a tomar en cuenta para tu vida. Antes sin Dios, ahora con Dios. Antes sin entendimiento de su palabra, ahora entendemos. Antes éramos mudos en la oración o teníamos un estribillo ahí que decíamos, ahora le hablamos. Antes en el orgullo y criticábamos a los otros creyentes y decíamos todos son hipócritas, mira para ser como él. Ahora reconociendo en los creyentes no su perfección, sino en ellos hay una chispa divina. ¿Qué tiene que pasar? Y Nicodemo escuchó, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y empiezas a comprender la realidad de esa nueva vida que ahora también está experimentando las otras personas, aunque no sean perfectas y se sigan equivocando, pero ahora la chispa de Dios ya está en sus vidas y tú lo aceptas humildemente y dices, sí, yo también no soy perfecto, pero en Cristo Jesús hay esperanza en mi vida. El búfalo se puede adiestrar. El búfalo es adiestrable. Mateo 11:28, Jesucristo habla de esos búfalos salvajes y les dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. ¿Qué es el yugo? El yugo era una forma de unir los bueyes para arar, y era parte del arado, y era lo que sostenía dos bueyes, uno unido al otro y a través del cual se guiaban. Y dice el Señor Jesucristo, este yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. El creyente que es búfalo, que acepta las fuerzas como el búfalo, aprende a unirse a ese yugo. Voluntariamente acepta el yugo de Jesucristo y dice, sí, Señor, no va a ser a mi manera, va a ser a tu manera. Dame tus pensamientos, quiero pensar como tú, quiero saber cómo actuar, pero ayúdame porque yo en mí mismo no puedo. Así, el que es búfalo en Cristo aprende a estar unido en su caminar, a obedecer y a cumplir con un llamado de sujeción a Cristo y de obediencia a Él. Es la unión de un buey salvaje, que era salvaje, a un buey orientado al servicio. Una fuerza animal unida a la fuerza divina. Es el verbo hecho carne, habitando entre nosotros y habitando en mi corazón, para empezar yo a sujetarme a sus mandatos divinos y empezar a ir recorriendo esa vida. Me acuerdo cuando yo inicié en esto, no había percatado lo mal que yo hablaba en palabras ociosas. Ahí en el trabajo, por muy snob que éramos, supuestamente ejecutivos de alto nivel, todos hablamos con una palabra muy usual, la palabra buey, pero sin la B empieza con la G, ¿no? Para no decirla. Y todos ahí hablamos entre nosotros con ese lenguaje. Cuando llegó Cristo a mi vida, yo digo, oye, esa palabra, ¿será algo que le agrade a Dios? ¿Tú qué crees? No, yo decía, hay algo, y yo decía, pero pues, todos la dicen, y además pues, no es tan fea, porque hay palabras peores, ¿verdad? Algunos no las conocen, qué bueno. Algunos no las han mencionado, qué bueno. Mi mamá me ponía chile en la boca, nada más por decir. Pero yo ya no estaba con mamá, ya estaba grande, yo era ejecutivo, y cómo no, pues nos sentábamos y empezábamos con ese tipo de palabras y chistes, y yo dije, no, hay algo ahí diferente, y empecé a sentir el yugo de Jesucristo moviéndome y orientándome hacia otro hablar. Ya no puedo estar diciendo estas malas palabras, y peor cuando el discipulado, la palabra de Dios me llevó a Mateo, donde dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. De toda palabra ociosa. Y yo dije, oye, ¿qué significa palabra ociosa? Y me puse a buscar el diccionario. Dentro de las
derivaciones que hay. Toda palabra maldiciente, toda mala palabra dará cuenta en el día del juicio. Yo dije, estoy diciendo una mala palabra, ¿verdad? Cuando digo esa palabra, más otras más que llegaba a decir. Y su yugo empezó a orientarme en mi forma de hablar. Y yo creo que cada uno de los que está aquí empieza a ver cómo el yugo de Cristo, sin que el pastor se nos diga, sin que el hermano esté diciendo, sin que nadie está detrás de ti, empieza a mover tu hablar, tu caminar, tu andar, para estar en otros caminos. El búfalo se puede adiestrar. El búfalo gusta de sumergirse en el río. El búfalo necesita y requiere agua abundante. Y por eso en los pastizales, allí en las laderas, en los lugares donde esté él siempre va a buscar el agua de un río para refrescarse. Porque a través de entrar en el río, él entra en un nuevo vigor. Así es el creyente búfalo. Busca estar sumergido en el río de la presencia del Espíritu Santo. En ese río recupera energías, se siente limpio, se hidrata. Ese río es necesario para que su piel vuelva a rejuvenecerse. En ese río se quita toda aquella suciedad en la que han dado. Uno puede ver ese carácter del río en los creyentes búfalo, que buscan la presencia de Dios y que se sienten incómodos cuando no han estado sumergiéndose en las aguas del Espíritu Santo. Una forma que Dios ha dispuesto es aclamarle, orarle, buscarle. Y otra es esta congregación, buscar en congregación alabarle. Mire, es muy diferente alabarle en casa, qué bueno que lo hacemos, alabarle en casa, llevarle ese cántico en nuestras vidas. Y qué bendición es también hacerlo en la congregación. Llevar en la congregación el cántico y estar cantando y exaltando a Dios. El Salmo 28, que es el salmo que leímos, David era especialista en buscar sumergirse en las aguas espirituales de Dios. Y fíjate cómo se sumerge. Primero, antes de sumergirse, David siempre expone su problemática. Él empieza en el Salmo 28 diciendo: Señor, roca mía, no te desentiendas de mí. Y se lo estoy leyendo en la versión moderna: porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. ¿Cómo empieza a presentar su alma en esa sequedad que él tiene? No te desentiendas de mí, porque seré semejante a los muertos. Oye mi voz cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Oye mi voz, no la has escuchado. Yo estoy aquí en mi pesar, pero vengo ante ti clamando. Que buscaba meterse esas aguas y primero expresaba su clamor, su necesidad. Yo no quiero estar así. No quiero sentirme sucio, no quiero sentirme cargado, no quiero estar en mis propias soledades. Necesito de ti, Señor, no te desentiendas. No quiero sentirme como todos los demás que pueden vivir una vida de muerte en vida. Yo quiero vivir realmente la vida. Y David constantemente en sus oraciones empieza a saber ese deseo de que Dios responda a su clamor y esa exposición de su corazón a Él. Y fíjate cómo termina. Cuando se sumerge en las aguas, los salmos empiezan a tener esa forma en que se sumergen las aguas, y después cuando ya están en las aguas del Espíritu Santo, dice el versículo 8: el Señor es fortaleza de su pueblo y baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y cual pastor guíalos para siempre. ¿Qué está expresando ese búfalo? Ya está sustentado en las aguas del Señor, del Espíritu Santo, en las aguas que vienen del río divino de Dios. Cuarto aspecto: el búfalo es gregario. ¿Qué significa gregario? Es el búfalo que está en manada, que no le gusta estar solo. El búfalo convive y se mueve en manadas. El búfalo busca la unidad, tiene esa costumbre. Por eso Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse. ¿Por qué?
como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más cuando ves que ese día se acerca. ¿Qué no ves que ese día se acerca? A ver, ¿qué no ven que ese día se acerca? No vemos que ese día se acerca, el día malo se acerca y el día del juicio se está acercando. Que no lo estamos viendo, aún en el clima lo estamos viendo, como cada vez los tiempos son peores. Y por eso dice, no dejen de congregarse. El búfalo, el creyente búfalo sabe que su vida depende, su vida espiritual depende de estar congregándose. El creyente búfalo se suma en donde está. Allí en la comunidad de creyentes busca hacer suma, no resta. Busca hablar bien de las personas, no exaltar lo mal de las personas. ¿Usted ha escuchado creyentes que empiezan a hablar mal del otro? Bueno, no los escuche y dígale, amonéstelo. Oiga, usted no está bien que hable mal de su prójimo. Usted está levantando. ¿Quiere que eso que me dijo, quiere que se lo diga a la persona que me está hablando mal? Usted ya se lo dijo. A ver, véngase y tráigalo. A ver, fulano aquí, mire, está diciendo esto. Importante que el creyente búfalo entienda que vive en unidad, no para hablar mal, sino para sumar, no para restar. El creyente búfalo querrá ser bendición, buscará el crecimiento suyo y de los demás. La fuerza de la manada depende de la fuerza de uno. Si tú eres débil y tú caes, los demás, esa parte se quita la protección sobre esa área de la congregación. El creyente búfalo sabe que no tan solo responde por sí mismo, sino responde ante una congregación. El creyente búfalo no busca confrontarse con los leones, no está buscando separarse y hacerse el valiente con los leones, pero sí ante el acoso y la persecución del león, los búfalos confrontan, los buscan, los patean, cosean y al final están saliendo victoriosos ante el enemigo. En las llanuras del África, un búfalo joven, y esta es una historia, llamado Walter, por las noches escuchaba el rugido del león. Veía a los búfalos adultos en esa noche, cuando el rugido del león llegaba, cómo estos se crispaban su pelaje y entonces se movían nerviosos. No estaban tranquilos ante el rugido del león. Una de esas noches se acercó a su papá y le preguntó: papá, ¿hay algo en lo que deba tener miedo? Y le dijo su papá: solamente los leones. Oh, sí, contestó, he escuchado a los leones. Si alguna vez veo a uno, corro y me alejo de él, lo más rápido que pueda, dijo Walter. No hagas eso, le respondió el papá. Si alguna vez ves un león y tú intentas correr, es señal de que ya te alejaste de la manada. Ponte firme sobre la tierra, muéstrale que no estás asustado y muéstrale tus cornamentas. Si él lo ves que está moviéndose, tú prepara tus pezuñas y afírmate. Si eso no funciona y ves que el león se acerca para matarte y sientes que no hay escapatoria, muévete lentamente y firme embiste contra él. Esa embestida hará que la manada se da cuenta que tienes algo, que hay un problema. Pero sigue golpeando y no desistas. Es una locura, dijo Walter. Y si me sigue atacando. Y el joven empezó en su imaginación a asustarse y a empezar a reclamarle esa actitud del papá. Y le decía: no tienes de qué preocuparte. ¿Cómo? ¿Lo voy a atacar de frente? Sí, lo puedes atacar de frente mientras permanezcas firme. Y cuando veas que todo está perdido, Walter, acuérdate, voltea hacia atrás y nos verás a nosotros, allí detrás de ti, protegiéndote, para que en su momento procedamos a ayudarte. No caerás si tú sigues ese consejo. Todos tenemos leones y miedos por los cuales ya nuestras fuerzas se agotan. Hay escenarios, hay situaciones en las cuales nos debilitan, personas que nos hieren.
situaciones que rebasan nuestras fuerzas. Pero yo te digo, no tengas miedo. Pídele al Señor que te dé las fuerzas del búfalo y Él lo hará. Se lo pedirá.